Le agradezco a Dios porque permite que tengamos nuestro próximo tema. Le pido que con su Santo Espíritu nos guíe en todo lo que hayamos de decir y pueda ser de bendición. En nuestro último tema hablamos de la codicia. Este tema de ahora será el último de nuestros temas para hablar sobre la codicia. Y estuvimos hablando acerca de los pastores y la responsabilidad que los pastores debemos tener, el cuidado que debemos tener y cuidándonos también los pastores para no caer en avaricia, en codicia o en cualquier otra cosa de esta índole que no es para honrar y para servir a Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y dio un viaje que pasó por Samaria, estuvo hablando con una samaritana. Todos conocemos esta historia de Jesús con la samaritana y al terminar la experiencia aquella del reavivamiento que hubo entre los samaritanos, Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que Dios enviara más obreros a la viña del Señor, para que hubiera más obreros, para servir a Dios en su obra. No estamos ahora aquí haciendo un análisis de esta ocasión, sino solamente presentando lo siguiente. La iglesia de Dios necesita obreros que trabajen en favor del Evangelio, que prediquen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser presentada por los pastores y también por los laicos, porque todos somos representantes de Dios y obreros de Dios. Pero se necesitan pastores para que lleven la palabra de Dios. Y quiero ahora decir unas palabras para nosotros en nuestra iglesia. No me refiero a la iglesia de la cual soy miembro, sino a nuestra iglesia mundial, nuestra iglesia en todos los lugares. Necesitamos pastores, pastores en el campo. Nosotros como iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos una gran organización, pero quisiera que analizáramos lo siguiente. ¿Dónde es que hace falta más pastores? ¿En las oficinas y en los lugares de administración de nuestra iglesia en sus distintos niveles? ¿O en el campo pastores atendiendo a las ovejas? Nosotros como iglesia vivimos o nos mantenemos de diezmos y ofrendas. Los obreros que son mantenidos por el diezmo son para la predicación del Evangelio. ¿Dónde tenemos más pastores? En nuestros distintos niveles de oficinas y de lugares directivos o pastores en el campo. Sé que el diezmo se utiliza también para los maestros. Los maestros también predican el Evangelio y deben hacer la obra para Dios. Pero sí creo, como personas que hemos de dar cuenta a Dios como pastores y los que han de dar cuenta a Dios como administradores de los bienes de Dios, deben tener cuidado en esto. No vaya a ser que estemos gastando más recursos
en tener personas en una oficina que pastores en el campo trabajando. Nuestra mayor necesidad es la necesidad de pastores, de pastores sirviendo a Dios en las iglesias. Mientras más pastores sirvamos a Dios en las iglesias, mientras más miembros consagrados sirvamos a Dios en las iglesias, en el campo, más crecerá, más poderosa será nuestra iglesia. Pero también quisiera llamar la atención a lo siguiente, y aclaro lo siguiente, yo soy pastor, puedo hablar como pastor y me sitúo como pastor, pero no soy administrador. No he sido administrador de la iglesia, he sido maestro de la palabra de Dios y enseño la palabra de Dios. Mis palabras ahora no son para juzgar tampoco a la iglesia ni a los administradores, pero sí sé que todos, desde el mayor hasta el menor, hemos de comparecer delante del tribunal de Dios. Vamos a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios hasta de las palabras que uso. Este tema que estoy presentando va a ser escuchado por las personas. Voy a dar cuenta a Dios de eso. Vamos a dar cuenta a Dios de todas las cosas. Entonces hago esta pregunta. ¿Con qué dinero o con qué poder económico debe contar la iglesia? ¿Con los diezmos y ofrendas? ¿O metido la iglesia en bolsas de valores? ¿En invertido en acciones? ¿Qué cosa es lo que nos ayuda en nuestro mantenimiento? Yo no estoy diciendo que se haga esto o lo otro, lo estoy diciendo cómo debemos hacerlo. Estoy preguntando, no estoy pidiendo que me den razón de esto o lo otro, no, eso es una cuestión que a mí no me interesa como persona. Eso allá cada uno con Dios, porque Dios va a llamar a todos a contar. Pero si nuestra iglesia está metida o se mete en acciones y en distintas formas de alcanzar la economía o en negocios o en lo que fuere, que no sea lo que Dios dijo, tendremos que dar cuenta a Dios también. Cuidémonos en esto. Cuidémonos en otra cosa también que a mí me preocupa como persona. Me preocupa primero para mí, porque yo también tengo que dar cuenta a Dios, y me preocupa con cada miembro de la iglesia de Dios en el nivel que cada uno esté. Entonces, voy a compartir con ustedes una lectura bíblica. Es el Salmo 15. Para mí, un salmo, uno de mis salmos preferidos. Y dice este salmo, voy a leerlo completo, es corto, dice, oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu monte o en tu santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que menosprecia al vil, pero honra al que venera al Eterno. El que cumple su promesa, aunque sea en su prejuicio. El que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. En esta lectura hay algunas cosas que me llaman a mí la atención. Yo sé que el dinero
se devalúa. Si yo ahora a una persona le presto $100 para que me los pague en un año, al terminar el año, $100 no es lo mismo que ahora al inicio, porque el dinero se devalúa. Y en una transacción correcta se debe devolver lo equivalente al valor de lo que se recibió. Estoy claro en eso. Pero si un miembro de nuestra iglesia, un pastor, una institución de nuestra iglesia, da el dinero a usura, o sea, pide intereses no que correspondan al valor de lo que se dio, sino con usura, la palabra de Dios dice que eso no se hace. Cada cual va a dar cuenta a Dios de lo que está haciendo. Pero nuestra iglesia debe mantenerse con los medios que Dios estableció. Los miembros de nuestra iglesia debemos cumplir con lo que Dios estableció y el dinero, el tesoro de la iglesia no debe estar en usura, en cohecho, tampoco se debe recibir. Yo no estoy juzgando a nadie con esto, pero sí estoy diciendo, a Dios le vamos a dar cuenta. Y yo deseo que todos nuestros administradores, todos nuestros pastores, todos nuestros hermanos podamos responder delante de Dios y recibir finalmente buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo deseo que nuestra iglesia en su institución, en su gobierno, cumpla con lo que Dios ha establecido y recibamos el para bien de Dios. Y que cada dirigente en esta tierra pueda ser un miembro de la iglesia de Dios en el cielo. Pero la palabra de Dios dice que el dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Dios no está en contra de que un hijo suyo sea rico. Job fue bendecido con riquezas. Abraham fue bendecido por riquezas. Nicodemo, José de Arimatea en los tiempos de Jesús eran personas pudientes. No hay que ser un pobre para ser un hijo de Dios fiel. No es que para seguir a Dios tengamos que ser personas sin ningún tipo de economía, no es eso. Es el mal uso de los recursos, es el mal uso de los bienes que Dios nos da, es la codicia con que nosotros administremos los bienes del Señor. Ese es el peligro, ese es el mal. ¿Cuántas cosas más se puede decir de la codicia? Yo he dedicado un tiempo para hablar de nuestra iglesia a la cual yo pertenezco, hablar de mí mismo, de los pastores, que hemos de dar respuesta delante de Dios. Y quiero concluir con lo siguiente. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas al mundo. A nosotros nos observa una gran nube de testigos. Muchos están pendientes de nosotros. La buena obra que la iglesia como miembros, como pastores, como dirigentes hagamos, se ve, también se ve la mala obra. El diablo trata de poner en mayúscula, con vídeo de aumento, las cosas negativas que podamos tener. Esto hacen personas que atacan la iglesia y se van de la iglesia y forman grupos aparte atacando a la iglesia. La iglesia no es para atacar, es para defender, para cuidar. Pero cada cosa que hagamos no queda en lo oculto. Una gran nube de testigos nos rodea.
¿Qué hacemos como iglesia de Dios, como líderes de Dios, en favor del Evangelio, en favor del plan de la redención? Estamos dando un ejemplo con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestro uso de los bienes que como institución o como personas tengamos para honrar a Dios. ¿Puede el diablo enseñorearse y señalar en nosotros cosas indebidas para atacar y para dañar? En la tierra nosotros también recibimos de acuerdo con lo que nosotros hacemos, pero en la eternidad recibiremos de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Somos salvos por la gracia. Esa gracia la aceptamos por la fe en Dios. No somos salvos por nuestras obras, pero la palabra dice que seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras palabras. Yo hablo estas cosas. No estoy condenando a la iglesia ni a nadie. Estoy llamando a que los hijos de Dios seamos mejores, que abramos nuestro corazón para que Dios entre y quite todo lo malo que tengamos y Él viva en nosotros. Y como iglesia de Dios, demos el ejemplo que Cristo dio, demos el testimonio que Cristo dio de servir, no para ser servido, de honrar a Dios en nuestras obras, en nuestras vidas, en nuestras acciones. Yo le pido a Dios que todos los que escuchen estas palabras que estoy diciendo nos sirvan de aliento, no para condenar a ninguna persona, sino para que todos los que estamos en las manos de Dios, con nuestros defectos, nos pongamos en las manos de Dios para ser limpios por el poder del Espíritu Santo y porque nosotros seamos poderosos, hijos de Dios, no en influencia y cosas terrenales, pero sí poderosos en el poder de Dios para salvar, para que los hijos de Dios que están fuera de los caminos de Dios estén dentro, para que los que se han separado puedan volver, para que Dios tenga su pueblo victorioso. Sé que va a venir sobre la iglesia, sobre el mundo, en los que sigamos a Dios, un zarandeo, pero también sé que Dios va a hacer una gran obra, un fuerte clamor. El Espíritu Santo se sentirá en nuestra iglesia y se hará la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que quitar de nosotros todo lo que estorbe y podamos estar en las manos de Dios, como Cristo, que aunque era Dios, como vino como humano a salvarnos, se sometió a Dios en todas las cosas. Y nosotros también nos sometamos a Dios en todas las cosas. Hasta aquí llegamos en nuestros estudios sobre la codicia. Continuaremos nuestro estudio de la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.